Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Estoy completamente orgulloso que Christy Marx esté escuchando la cornetita de los guachiturros. Queremos a Bill un crossover. Sí. Claro que sí. Señores, tenemos una nota realmente increíble porque está del otro lado una de las autoras definitivas de la década del 80. Definió la estética, siempre Baral insiste con JEM de Holograms, porque dice, esta serie fue una de las tres cosas posiblemente que más definieron el rumbo, la estética, la Sin moda, dudas. la onda, la música, todo lo que pasó en la década del 80. Estoy hablando obviamente de JEM de Holograms, esta serie que, como decía, marcó la cultura juvenil de esa época. Es un cartoon del año 85, ¿sí? Que era de aventura, acción, medio romance. Estaba... Mucho rock, man. Mucho rock. Mucho rock. Las Holograms, estaba también las MISFITS, que eran las malas, que la verdad que musicalmente... buenas. Sí, estaban buenas. Musicalmente eran mejor que Holograms. Amigos, amigas, tenemos la simpatía de saludarla a ella, la creadora. Muy feliz que está, además, que nos hizo llegar y saber que en la semana la agitamos un montón, la gente la vitorió. Está feliz ella, nosotros también. Está la mismísima Christy Marx, creadora de JEM de Hologram del otro lado. Hi there, Christy. Welcome to Funny Programa here, Nan and Gino. We're super happy to have you here and I hope you had a better experience using your Twitter account this week than the previous one with all the mentions in Spanish. I did not mind that at all. I was just somewhat surprised. Le decía también que ojalá haya tenido un mejor uso de Twitter esta semana que la otra, porque con todas las menciones que tuvo, dijo que nada, que no le molestó en lo más mínimo, le gustó. No, de hecho le dijo a los chicos que estaba contenta. Que estaba claro, mucha gente se copó con esta nota. Le agradecemos a todos los que han agitado la nota con Christy Marx. Está del otro lado, como decíamos, la creadora de JEM, que estuvo en un montón de cartoons en G.I. Joe, en X-Men y demás. Pero bueno, este cartoon es realmente increíble. Año 85, con un número redondo, también la estamos entrevistando. Y seguimos recordándola. Decíamos, unitivo, tiene ropa, hay aritos, hay merchandising, hay revival. Maquillaje, mucho maquillaje. Mucho maquillaje, hay GIF que vuelven todo el tiempo, hay memes y demás. ¿Por qué JEM de Hologram sigue siendo una serie tan recordada? So, Christy, I mean, you worked and you created lots of masterpieces of animation, of video games, but why do you think JEM the Holograms is so remembered and it's so current nowadays? I would have to say that it was a combination of amazing talents, and they all just came together in a way that was magical. I mean, we had fantastic artists, we had wonderful writers, we had these fantastic musical composers and lyricists and wonderful voice actors, and I think everything came together just really beautifully in a way that is rare. But I think really what it speaks to is just the power of stories, and when you tell a good story, it lives on. It's something that reaches into the heart, into the soul, and it remains true no matter how many years pass. Bueno, ella, a ver, en principio arranca y dice, yo creo que es una combinación de talentos, ¿sí? Todos nos juntamos, todos se juntaron de una manera que era medio mágica. Artistas visuales fantásticos, escritores increíbles, compositores, músicos, actores de doblaje. Sí, todo se dio de una manera muy, muy bella. Pero más allá del talento del show, creo que de lo que hablamos cuando hablamos de JEM es del poder de una historia, del poder de contar una buena historia, que se te mete en el corazón y se te mete en el alma y hace que la gente lo recuerde durante tanto tiempo. Esto lo decía hace un ratito, ¿sí? De JEM casi como una serie que sin marco teórico, ¿no? Como fue como destrabando un montón de data feminista. Esto lo vemos hoy, ¿no? Pero para ese momento donde los cartoons eran en general protagonizados, o por lo menos así dinámicos, con acción y tal, eran protagonizados por figuras masculinas. Piensa que JEM terminó de empoderar a varias generaciones en función de esos personajes así tan fuertes, y en concreto si piensa que JEM es una serie feminista. So another thing we were talking off air, and we would like your input and your insights on this, is maybe it is also super current nowadays, because in an age where all the action heroes were men, JEM came as a as a female hero, as a female main character, and maybe there's some kind of like feminist or women empowered narrative that it's now current and it
talks to young women and also men. So do you think it helped to empower that female characters that came later in other animated series as well? That's an interesting point. I do think that JEM was unique, both in its time and is still to some degree unique, in having so many female characters and having these series be almost entirely about female characters and female characters who were self-assured and self-reliant and living their own lives. And I would like to think that it did pave the way for a lot more of that to come along. And I think probably it also paved the way for a lot more colored hair to come along too. a lot more singers with pink hair, I noticed, came along in the years after that. But I would like to think that it paved the way. But I have also gotten comments from fans that say that there still doesn't seem to be anything quite like it out there, which is where it's just so female oriented. Now, the new She-Ra series might actually fit into that category. So I would like to think that JEM did pave the way for some of that. Bueno, dice que es un punto interesante, ¿no? Cree que JEM fue única en su tiempo y en algún punto cree que todavía sigue siendo una serie bastante única. Sí, tantos personajes femeninos en la pantalla, las historias eran sobre esos personajes femeninos y esos personajes femeninos, dice, esas mujeres tenían muchísima confianza, vivían su vida. Entonces, por un lado, dice, creo que abrió el camino, creo que allanó el camino para, por un lado, narrativas de ese estilo y por otro lado, para mucha gente que se animó a teñirse el pelo, rosa, muchas músicas de rock con el pelo rosa. Y me gusta pensar en eso, pero también tengo muchos comentarios de fans y yo también lo pienso, es que en realidad todavía no hay nada tan así como JEM. La única cosa en la que puedo pensar ahora es la nueva serie de She-Ra, ¿sí? Que por ahí tiene algo de esto. Pero pará, lo hace con mucho marco teórico. Y muchísimos años después, digamos. Entonces, 30 y por eso, pico dice, años después. hay algo así, pero, o sea, creo que allané el camino, pero aún con ese camino allanado no hubo tantas cosas como La esta. mismísima JEM es un personaje, o sea, súper icónico que uno cierra los ojos y la recuerda. Ese cabello, claro, el delineado, los aretes, el look. Glitter antes de glitter. El glitter, el pre-glitter y demás. Pero, ¿tiene inspiración o tiene asidero en la vida real? Por ahí no es una famosa, o por ahí es una celebridad, por ahí es una cantante, por ahí alguien de su cuadra, o ella misma inspiró a JEM. Quiero saber si JEM en la vida real existió o alguien fue inspiración para la creación del personaje. So when we think about JEM, I mean, we close our eyes and see her color, her clothes, her makeup, the personality and the look of the character is super, super strong. There was any female character or any inspiration, real inspiration, who gave you the idea to create JEM? Well, now remember, JEM was originally a line of dolls from Hasbro. Mm-hmm. So they had already designed the dolls, and the fact that they were going to be the two different rock groups. And they had like the basic setup. They knew they wanted to have this computer called Synergy, and they wanted to have the holographic earrings, and they wanted to have her have the two identities. And they already had that part of it established. So what I got to create was exactly who all these characters were, what their relationships were, you know, how the series would function. I got to create all of that. And this was in the very, very early days of MTV, when MTV first came out and was really the hot new thing. And at that time, you had a couple of really big, strong female rock stars. You had Madonna and you had Cyndi Lauper, you know, and so probably I would think that Hasbro probably drew a little bit of inspiration from them in terms of, but the look was really just very 80s. There was a lot of fashion design 80s look that I think they drew from. I thought a little bit about Madonna and Cyndi Lauper, but there was no direct inspiration. I just thought more about, here's this whole set of dolls. Who are they? How are they related? You know, how do they interact with one another? I was thinking more about it from that direction. Bueno, primero es una aclaración, ¿no? Y esto, digo, es cierto. Dice, visualmente, cuando hablamos de las visuales, yo no creé a JEM visualmente, claro, porque JEM ya era una línea de muñecos de Hasbro. Claro. Y Hasbro tenía algunas líneas conceptuales, ¿no? La idea de las dos bandas, medio enemigas, los aros holográficos, las computadoras.
Sí, todo eso estaba Sí, pensado. pero pará. Había un universo. Venimos de entrevistar al chabón de Toy Tan Medias y vimos, por ejemplo, en el episodio de Transformer que el muñeco solo era potente, Pero pero que cuando tenés la narrativa. sin narrativa, Bueno, o sea. por eso, lo que dice Christy es, yo como creadora, como creativa, lo que tuve que hacer es pensar en cómo eran las relaciones, cómo eran los personajes, cómo se podía contar una historia con eso. Esto piensen que fue muy al principio de MTV, ¿no? Cuando MTV era la cosa Eso, cool del momento. Total. Y había rockstars femeninas muy fuertes, ¿no? La referencia es de Madonna y Cyndi Lauper. Sí, probablemente Hasbro toma un poco de inspiración de ellas, pero la verdad es que la estética era muy ochentas en general, digamos. No había una estética particular, que una inspiración específica que digas, no, lo tomamos de acá. Mi inspiración para crear narrativa fueron las muñecas y la inspiración de Hasbro probablemente fueron las rockeras de los 80. Esos dos personajes tuvieron algo que ver, pero no hubo una inspiración directa, clara. ¿Ella era Team Holograms o Team Misfits? So who are your favorites, the Holograms or the Misfits? Oh, I don't favor one over the other. They were both just a lot of fun to write. I mean, you can sometimes have a little bit more fun with the bad girls because they can get away with more. Yeah. But yeah, they're all favorites in my heart, I have to say. Dice que no tiene obviamente favoritas de ninguna de las dos, que las dos eran muy divertidas de escribir, que algunas veces uno puede sentirse más atraído por las chicas malas, porque bueno, le hacen cosas más divertidas, pero que la verdad es que las dos están en su corazón. Estamos hablando con Christy Marx, decíamos la autora detrás de JEM and the Holograms, conocida en este lado del mundo, en todo el planeta en realidad. Una serie que le fue muy bien durante los 80, como decíamos, leyó mejor que nadie ese momento, esa estética, esa cultura, esos sonidos, esa manera de ver el mundo. No obstante, se canceló, es una serie que termina cancelada. ¿Por qué ocurre el final de JEM? ¿Qué pasó en el final? So, Christy, can you tell us something about like the cancellation of the show? Why was canceled? It was popular at that time in terms of rating. Do you have any insights on that? Oh, well, that's really simple. I mean, the dolls did not sell well enough to please Hasbro. That's really what it came down to. I mean, Hasbro poured a lot of money into this, and they needed the dolls to sell, huge amounts, and they didn't live up to the expectations Hasbro had for them, which was really unfortunate because the show was popular and doing well on its own. And so we did a lot. We did 65 half hours, which is what's considered a full run of syndication. So we did a lot of episodes, but we knew slightly ahead of time that it wasn't going to be picked up for any more episodes. And so when I wrote the last episode, which was called A Father Should Be, I was thinking of it as a farewell to the series and to the characters. La respuesta es muy simple. Las muñecas no vendían lo suficiente, ¿sí? Hasbro obviamente puso muchísima plata y el retorno de inversión no daba. Se fue bastante triste porque el show era popular, o sea, claro, el show le estaba yendo bien. Y de hecho, hicimos 65 episodios de media hora, serían como algo así como 4 temporadas. Y nosotros en el equipo de producción nos enteramos obviamente con anticipación de que el show iba a ser cancelado. Entonces yo tuve la posibilidad de escribir el último episodio sabiendo que iba a ser el último episodio, ¿sí? Y cuando lo escribí, el título se llama Lo que un padre debería hacer, lo escribí pensando como una despedida del show. Tuve esa posibilidad, digamos que muchos creadores no tienen. Dicen, bueno, mañana no sale más, listo, chao. Total. Hay una película live action de JEM and de Holograms. Es polémica, ¿no? Es una película que no está tan buena. Está rara. De hecho, Christy no estuvo involucrada, creo que ni la consultaron, nada, pero preguntarle qué opina en tal caso de esta peli que es del 2014, estoy chequeando acá. Sí. Al no estar involucrada, ¿qué le hubiese cambiado de haber tenido la chance de laburar o qué le hubiese aportado Christy a esta película live action? So, Christy, a few years ago, I think it was 2014, there was a movie. We don't know, but I mean, we might feel that you were involved in the creative process of that movie. We have our strong opinions on the movie. What do you think of it? Would you like to be involved in some way? Would something like that could be a project that you would like to pursue in the future? Oh, well, I certainly would be open to that. I think that it was unfortunate what happened with that movie. They did not involve me with it ahead of time at all, and I think that was a pretty big mistake on their part. And rather later after the fact, one of the producers admitted that it was a mistake.
I don't want to badmouth it, but I felt that it wasn't really JEM. They did not keep the essence of what was JEM in the movie. They made some other movie and called it JEM. And that was really a sad thing. But yes, I would certainly love to be involved in any future project like that. Bueno, a ver, en cuanto a la película, dice, no me involucraron, sí, de ninguna manera. Fue, digamos, un gran error de su parte, de parte de la producción. De hecho, uno de los productores, después de que la película se estrena, asume que había sido un error no haberla consultado a ella de manera, como consultora creativa, digamos. Visto el resultado, que fue pésimo. Claro, entonces, dice, la verdad es que, nada, no voy a decir nada malo, digamos, de la película. Okay. Lo que sí digo es que sentí que no era JEM, no mantuvieron la esencia. Hicieron otra película y la brandearon como JEM. Claro. Y eso fue un poco triste para mí. Y dice, y estaría dispuesta, digamos, a participar en un proyecto, me abriría la posibilidad de participar en un proyecto como ese en el futuro, sí. Estamos hablando con la creadora de JEM de Holograms, ¿sí? Con Christy Marx, decíamos, esta autora increíble que en parte fue una de las minas que definió la década del 80. Sin duda. Cuando vos mirás la caracterización de cada uno de los personajes, la identidad visual y demás, ves una estética de época. No, de época y además como súper diverso. Y eso es interesante también para preguntárselo, porque los cánones de representación en general son hegemónicos, ¿no? Como tiene que ser así o asá. Ya partiendo de la base que la protagonista tenía los pelos rosa en un momento donde nadie usaba el pelo rosa, pero el resto de los personajes representan también como distintos grupos étnicos, ¿no? Como estaba la morocha, la rubia, no sé qué y tal. ¿Piensa que ayudó a sentirse a muchas chicas identificadas con la diversidad que plantaban los personajes? So, Christy, at the beginning of the interview, you were talking about like female representation, but we also have been thinking of the diversity of the main characters. I mean, Kimber, Aja, Shanna, all the girls in the JEM band are from like different ethnic groups. So, do you think it helped to identify many more ethnic groups, many more girls in the 80s, especially thinking of like the white comedy of the 80s in the US? Oh, yes, definitely. You have to understand that it was pretty much just standard operating procedure in animation at the time to have an ethnically diverse cast. And what was humorous to me was the good girls could be ethnically diverse. The bad girls couldn't be. They could only be white. And this was an actual policy because when they added Jetta to the Misfits, I wanted her to be a black character so that we could have, some more ethnic diversity in the Misfits. And they were like, oh, no, we can't do that. So I think it is very important, though, to have that representation. And I know that there were a lot of little girls of color who did respond to JEM, and I think for that reason. Wow, mira, no tenía este punto. Dice que sí, que definitivamente, pero que nosotros tenemos que entender que el procedimiento estándar de ese momento en la animación era tener un casting diverso de personajes. Ok. Bueno, podemos después pensar referencias. Sí, Thundercats, por ejemplo. Bueno, sí, es verdad. Sí. Entonces, dice... Un gordo, un nenito. Había algo interesante. Silverhawks también. Que era... Sí, es cierto, ¿no? Es verdad. Sí, G.I. Joe también. G.I. Joe también. Johnny Quest, en fin, es verdad. Dice... Había algo interesante que era que las chicas buenas podían ser como étnicamente diversas, tipo podía estar, no sé, una china, una negra, pero que las malas, por una cuestión de política correctness, tenían que ser blancas. Increíble. Yo quería que hubiera chicas negras en los MISFITS y me decían, no, mejor no. Entonces dice que cree que igualmente ese movimiento fue muy importante en cuanto a la cuestión de la representación de grupos por ahí étnicamente diversos, sobre todo en los Estados Unidos, que respondía a esta cuestión casi procedimental de políticas de la animación. Interesantísima loco, la mirá, y además verdad. Déjame decirte una cosa, abrir el paraguas en ese caso le sirvió también que nos ahorremos un montón de debates de por qué la negra es la mala, ¿no? Claro, sí, también, bueno, es blanca, es la canónica, es la mala, las Misfits eran blancas y demás. Estamos hablando con Christy Marx, decíamos, una de las minas que definió, una de las autoras más increíbles de la década del 80, sin duda ha definido la identidad de esa época. Insisto con esto porque no me parece algo menor. Y voy a hacer una pregunta puntual sobre esto, porque todos los personajes tienen como un juego de doble identidad, ¿no? Como de civil y si querés, superhéroe. Que un poco los cómics. Rockero. Sí, como superhéroe los rockeros rockero. así. Porque los cómics lo tienen, ¿no? Claro. O sea, Peter Parker es Spider-Man, Clark Kent es Superman, así las cosas. Casi todos, bueno, Wonder Woman no sé si tiene identidad civil, pero bueno, tiene identidad civil, bueno, Wonder Woman tiene su identidad civil y demás. Pero acá hay algo con la doble identidad. Pero ¿considera a ella, a JEM, una superheroína? ¿La piensa así?
So if you think in the common narratives of like comic books and superheroes and stuff, usually there are like this idea of double identity. I mean, the regular one, the civilian one, and the superhero one. And the JEM as a character, and all the musicians in the show, they had this double personality. So first of all, do you created that double personality as a reference to the superhero stories, and consequently, do you consider JEM a heroine in her own way? Oh, I definitely consider JEM to be a heroine because she's someone that cares about other people and who goes out of her way to take care of other people. And that to me is an act of heroism in itself. I mean, maybe heroism is too strong a word, but I think that's an important thing that people who care about other people and try to make life better for other people are very important. I certainly wasn't thinking of her as a superhero, and I wasn't thinking of her in terms of, comic book superheroes or anything like that. It didn't really fit what I was doing with animation. But they knew they wanted her to have a double identity, but it was up to me to come up with how that worked. I mean, what the relationship was between Jerrica and JEM and so forth. And I just really liked keeping it all tied to the music business. That just made sense to me. And then I was inspired to come up with the Starlight Girls, and the foster girls part of it, because it just really gave them someone to take care of. But at the same time, it also gave all the little girls in the audience someone their own age they could associate with, in addition to associating with all of the JEM characters and so forth. So I think it was more down to earth than what you see in the superhero characters. Definitivamente. ¿Por qué definitivamente? O sea, JEM era alguien que le importaba a la gente y que le importaba que otros estuvieran bien y hacía lo que tenía que hacer para cuidar a otra gente. Y Christy dice, para mí el heroísmo es eso. Digamos, es importantísima la gente que se preocupa por otra gente y mejora la vida de los otros. Quizás no la pensaba como una superhéroe, tipo superhéroe de cómics, digamos. Porque no tenía que ver también con lo que estaba planteado en la serie y en la animación y qué sé yo. Estaba este planteo de la doble identidad, la relación entre Jerrica y JEM. Como quería mantenerlas de alguna manera enganchadas y quería mantenerlas vinculadas a la industria de la música. Y por eso las vinculaba también a su audiencia femenina. Le generaba esta idea de cuidar a alguien y que las chicas pudieran referenciarse en alguien de más o menos su misma edad que pudiera cuidarlas. Increíble la nota que estamos teniendo con Christy Marx. Para los que dicen que en la radio no está pasando nada interesante, escuchen fan el programa. Una última pregunta que tiene que ver con una idea de Simon Reynolds, ¿no? Perdón por ponerme pretencioso, pero es para marcar un poco. Simon Reynolds en Retromanía habla de la obsesión del presente por el pasado inmediato y esa vuelta constante. Y lo tenés por ahí en ejemplos más poperos, pero solamente a mi gusto en el gesto, tipo el más evidente es Stranger Things, pero bueno, American Horror Story también recupera un poco eso, como la vuelta a la década del 80, pero como una cosa referencial. Ahora bien, ¿no piensa, Christy, que hacen falta series como JEM hoy en la actualidad para que representen de verdad a las mujeres, amén de esa cosa de volvamos por el pasado nomás? ¿No nos falta una JEM ahora? Amén de esa vuelta, digo, ok, listo. Claro. Estamos en el revoleo, estamos haciendo cosas ochenteras, pero acá hay un poder que es más grande. ¿No hace falta hoy, incluso habiendo pasado casi más de 30 años de su creación? So, Christy, we're thinking about this idea of probably you heard or you read about like Simon Reynolds is a music critic and has this book called Retromania, which is the obsession of the present for the past. And in the last couple of years, Hollywood and like Netflix and they've been like talking about the 80s, the Stranger Things, American Horror Story, 1984, that kind of aesthetic. And first of all, do you think that an animated series like JEM could represent women nowadays? And also, don't you think that we need something like JEM nowadays? That girls nowadays need something like JEM? The tricky thing about JEM is, as you've commented on, it's so rooted in the 80s. The essence of it is so rooted in the 80s. I think it could be brought back and rebooted and updated without losing the essence of what JEM is. And I think that, yes, it would. I think it would work very, very well for a modern audience because the roots of it, the essence of it, still works no matter what decade we're talking about. And
I definitely think it could be rebooted. I made attempts to get Hasbro to think about rebooting it, but I could never get them to be interested in it. And the live-action movie was their attempt to reboot it in the modern era, but they didn't do it right. You know, they like I said earlier, they didn't keep the essence of what JEM was. But I think it is entirely possible to reboot it, bring it back. You could either keep the series set in the 80s, like you said, and have fun with it being retro, or it could be brought into the present time. And frankly, I think I could make it work either way. Ok. Wow, bueno, dice, a ver, en principio, la cosa complicada con JEM como narrativa es que está muy enganchada en los 80, ¿no? Como desde el punto de vista no solo estético, sino también de las historias. Podría ser traído, podríamos rebotearlo, y podríamos rebotearlo sin hacer que pierda su esencia. Y definitivamente, para audiencias, digamos, modernas, actuales, podría funcionar muy bien, porque la esencia de la serie va a seguir funcionando. Si yo hice algunos intentos con Hasbro para rebotearla, entiendo que por lo que está diciendo Hasbro tiene obviamente los derechos, con lo cual ella no puede hacer nada. Es molto possibile. Sí, y no lo logré. A ver, la película fue el intento de Hasbro, pero no lo hicieron bien. Como decía antes, no mantuvieron esa esencia, entonces por eso ella cree que no funcionó. Pero es totalmente posible traerla, obviamente refrescándola, manteniendo la esencia de los 80s o tomando una esencia actual. Dice, y la verdad es que creo que podría hacerla funcionar con cualquiera de las dos estéticas, sin duda. Totalmente. Che, increíble nota. Muy capa. Me hackeó el cerebro mal, Christy Marx, la autora de JEM and the Holograms, decíamos un cartoon que fue completamente importante, lo sigue siendo y para mí sigue faltando, y creo que coincidimos todos en esto, un cartoon que destrabe data de esta manera. Insisto, lo hizo con sin marco teórico, hoy sería, creo que increíble lo que podría hacer. Le agradecemos muchísimo, somos súper admiradores de su trabajo. En las redes sociales nos explotaron de mensajes también bancando su trabajo. Hay mucha gente todavía sigue amándola, amando a JEM, sintiéndose representada, comprándose remeras, luqueándose como ella, haciendo cosplay, poniéndose glitter. Me ha llegado dibujos, fotos. Sí, mucho fanart. De todo. Así que le agradecemos de corazón, de parte de toda Argentina, le diría, el amor por haber hecho este personaje increíble que es JEM. So, Christy, thank you so much for talking with us, for taking the time talking with us. We're super fans of your work, not only JEM, I mean, all the things you did. Thank you for being here, thank you for talking with us, and thank you for creating those amazing characters you did. It's a great pleasure, and I just want to say that I'm surprised and pleased to find that there are so many tremendous fans of JEM in Argentina, and hello to all of you, and thank you very much. Thank you. Dice que está muy sorprendida de la cantidad de fanáticos que hay en Argentina, y nada, saluda y agradece un montón. Bueno, aguante la gente que estuvo bancando esta nota, sí, fue pleno, muchísima. Una banda. Me llegaron muchas fotos de chicas, de dibujos, mucha gente retuiteando, bancando, no pudiendo entender que íbamos a hablar con Christy Marx. Así las cosas, seguimos chequeando, ¿no? Gente increíble que pasa por el programa. Amigos.